Tesoros del Ñelol. Nací en la tierra, en el mar, en la cumbre de una montaña, donde cada madrugada se respiraba el pulso de las vertientes azulinas que brotaban de las venas ancestrales. En mi adolescencia viajé a Santiago, a la Gran Guarría, desde mi comunidad Piutril en el Lasken Mapu. Bueno, soy madre de Gloria, mi hija. Hoy ella tiene 34 años. El año 2016 me cuenta que será mamá, que está embarazada. Bueno, y yo pensé, por fin seré abuelita. Y pensé, ¿qué será lo que viene? Ojalá sea una niñita, pensé. Y bueno, había que esperar. A los meses o a los días mi hija comenzó con los exámenes de rigor, ecografías. A la segunda ya ecografía, bueno, sorpresa. 2 guaguitas en vez de una. El tiempo fue pasando, mi hija tuvo unas complicaciones y las guaguitas tuvieron que nacer en forma urgente. Se le aplicó una cesárea en que tuvieron que llegar muy pronto. En el Hospital San José, en Santiago, me informaban de que estaban bien, habían nacido bien y los 3 estaban bien dentro de lo que significaba un parto en condiciones extremas de niños prematuros con 6 meses de gestación. Ahí, bueno, respiramos, el papá de los niños y yo respiramos bien cuando nos dijeron que estaban con salud y vida. Y bueno, los meses fueron pasando, los niños hospitalizados, en incubadora, con diagnósticos muy complicados, grave, menos grave, urgencias, transfusiones de sangre. Y así pasaron los meses. Mi hija y el papá de mi hija, el papá de los niños, todos los días atravesaban Santiago para poder encontrarse con sus bebés en la sala UCI. Bueno, y pasaron como 3 meses y medio, llegó Trayenco a la casa, la primera que dieron de alta, Trayenco. Una tarde del mes de marzo se iluminó la casa, todo preparado, con música ambiental, cunitas de colores, mucha ropita que las amistades habían hecho llegar para los bebés, lamparitas hermosas, todos estábamos muy felices. Y bueno, y yo recibí a mi pequeña Trayenco, la comencé a criar, feliz con la melodía que significa criar a una bebé y con el cuidado. Entonces, nuevamente comencé la crianza después de tantos años. Desde ahí yo quedé en casa criando a mi Trayenco. Mi hija Gloria y Antonio, el papá de los niños, continuaban todos los días atravesando Santiago para encontrarse con su niño, abrazarlo, que estaba cada día grave en el hospital. Comenzó lo peor ahí, las angustias más grandes, incertidumbres que vivíamos. Y bueno, solo el Nehuen nos animaba todos los días, porque era en quien nos encomendábamos, en los ñen de la naturaleza, que nos apoyen.
que nos den ánimo, que nos den la fuerza para resistir. El niño se complicaba tanto en lo estomacal y lo respiratorio. Y en el tema estomacal los doctores dijeron hay que operar. Y bueno, operaron al niño para ponerle una gastrointestinal. De ahí a los 2 días continuaron y dijeron otra operación. Viene otra operación porque no sé qué se les complicó. Bueno, firmaron los papás que sí, que se haga la operación. De pronto al día siguiente otra operación y ahí ya como que nos empezamos a sorprender y a asustar mucho. Luego vino otra operación que sería una cuarta. Ya ahí no, en realidad pedíamos nomás que sea lo que viniera. Luego una quinta operación. Bueno, en menos de 10 días fueron 5 operaciones al bebé recién nacido. Y bueno, con el tiempo este Weichafe se afirmó con su buena salud. Con el tiempo lo dieron de alta. Llegó a la casa cuando tenía 7 meses de edad a reencontrarse con su hermanita Trayenko. Ahí ya respiramos todos muy contentos, felices. Y continuamos una vida tratando de hacerla lo más normal con ellos, pero viviendo en la ciudad espesa de smog, una ciudad contaminada, una ciudad que ya no nos sentíamos para nada bien, y más aún con la salud mala de los niños. Y bueno, hoy día Trayenko y Kalfulavkien son 2 niños felices. El Kalfu estando con 4 años y medio más o menos, le cerraron la gastro, hicieron una nueva intervención que fue la última para sellar la gastro, y hoy día el Kalfu es un niño sanito que come de todo, que saca el queso a escondidas para comerlo mirando películas, es un frescolín. La Trayenko es una niñita muy traviesa, le encanta jugar con piedras, le encanta hacer pay con tierra, juega con sus perros y gatos. Los 2 son niños que les encanta ponerse sus atuendos mapuche, cantan, bailan, dibujan mucho. Son niños que van a los Guillatún, son niños que están contentos y que ahora vivimos en la comunidad de Trampulo, en Cunco. Y fui niña danzando en la cutún. Mis manos amoldaron el trigo, el huso, la rueca, el telar abrigaron mi cuerpo. Y con las hebras del foqui cogí una estrella para volar. Tesoros del Nielol es un yepo dispuesto a recibir las voces que cantan, actúan, trenzan líneas que amoldan las fibras del ancestral caminar, del pasado, presente y futuro, de sueños y anhelos de mujeres y hombres que diseñamos el mapa de la historia. Y luego vendrán nuevas siembras al yepu de la vida cultural. Eliana Pulquillanca.
del Ñelón.